Informes de rendimiento y sesiones de usuario. Cuando estamos intentando ver qué sucede con el rendimiento de nuestras interfaces, es muy importante tener en cuenta el número de peticiones, es decir, el número de acciones que tiene que procesar el sistema cada día. También es muy interesante saber cómo se encuentra el servidor de la plataforma, si tenemos que medir la velocidad de conexión entre el dispositivo de un usuario y el servidor de la aplicación. Es decir, es posible que el servidor esté en pleno rendimiento, pero nuestro dispositivo no sea capaz de dibujar la información en pantalla con la velocidad que esperásemos. También tendríamos que poder medir la velocidad de conexión que hay entre el servidor de la plataforma donde se ha instalado la aplicación y el servidor de la base de datos, que también podríamos tener ahí algún tiempo de espera y necesitamos mejorarlo. Luego tenemos que poder medir el ancho de banda, el rendimiento del equipo y todos los demás recursos que tiene el usuario que está accediendo a alguna de las aplicaciones que hemos desarrollado. Entonces vamos a ver ahora un informe que es muy interesante para poder medir todo esto. Ya hemos visto un informe que nos permite medir los niveles de estrés que tiene el servidor y en base a qué tipo de actividades que se están procesando. Además de todo esto, es muy importante que el diseñador, el que está creando las aplicaciones, sepa cómo implementar las soluciones de forma que no se estén generando problemas de rendimiento. Esto lo vamos a ver más adelante, por ahora simplemente vamos a hablar sobre este informe de rendimiento. Entraremos en estructura, administración y pulsaremos una opción que se llama rendimiento, que nos va a mostrar toda esta información. Entonces, cuando entramos a esa opción, vamos a ver esta ventana. Y en esta ventana tendremos 4 pestañas. En la primera pestaña podemos ver un informe de rendimiento de todos los formularios que tenemos en la aplicación. Además nos va a decir pues, cuánto está tardando de media en abrirse, cuánto es el mínimo, cuánto es el máximo. Y si pulsamos sobre cualquiera de estos formularios, nos va a ofrecer más información. Entonces nos abrirá una ventana como esta y en esta ventana podremos ver pues, muchos detalles. Por ejemplo, cuáles son los principales motivos por los que está tardando más tiempo en abrirse. Algunos de los principales motivos puede ser porque al abrir el formulario estamos intentando actualizar todos los sufijos, todos los temas, todas las reglas. Todo eso consume tiempo, ¿no? Entonces nos aparecería aquí en color rojo. Si nos estamos acercando a niveles ya importantes de la cantidad de elementos que se tienen que actualizar o mostrar en pantalla, pero no nos estamos pasando de los límites, nos aparecería en un color amarillo. Entonces, siempre y cuando tengamos algo en rojo, tendríamos que intentar mejorarlo. Hay muchas formas de mejorar el rendimiento, pero eso lo veremos en otra parte del curso. Aquí simplemente vemos que este formulario está tardando normalmente unos 2 segundos en abrirse, aunque sí hay algunos escenarios esporádicos en los que tarda un poco más. Cuando vemos este informe, podríamos pensar, puff, si ha tardado aquí 40 segundos en abrirse. Claro, esto solo ha sucedido una vez. ¿Esto a qué puede deberse? Pues, por ejemplo, estos casos esporádicos se pueden deber a que alguien ha actualizado el servidor, se ha borrado la caché, se están haciendo cambios en el formulario. Entonces, de todo esto hablaremos un poco más adelante, pero es importante tener en cuenta que lo interesante es hacer una toma de datos de, digamos, sobre un 80%, un 90% como mucho, ya que el 10% restante van a ser aquellos datos que se han tomado en ocasiones muy, muy concretas, probablemente pues, por estos motivos que os estoy comentando, que no nos interesa valorarlos para sacar la media de tiempos. Entonces aquí podemos introducir los filtros que queramos. Por ejemplo, solamente queremos comprobar las ejecuciones que se han realizado desde una fecha hasta otra fecha. Pulsamos proceder y nos dibuja en el gráfico. Bueno, pues y ahí en el gráfico podemos ver claramente cuánto está tardando de forma más habitual este formulario. En este caso unos 2 segundos o 2 segundos y medio. Hay distintas formas de ver la información. Esto ya depende de que nos sea más cómodo. Seleccionaríamos una opción u otra. Luego, si entramos en la siguiente pestaña, hay una serie de opciones que nos permiten medir la conexión que hay entre el ordenador donde estamos realizando pruebas y el servidor de la aplicación. Además, podemos hacer pruebas también entre el servidor de la aplicación y el servidor de la base de datos. Además, en cada una de estas opciones vemos que abajo aparecen unas pruebas adicionales que podemos hacer.
Por ejemplo, en el caso de nuestro ordenador, podemos hacer pruebas de rendimiento, pruebas de ancho de banda, para ver si el problema está en nuestra conexión a Internet. En el servidor podemos hacer pruebas unitarias de concurrencia, etc. Y luego los resultados los podemos ver aquí debajo. Por último, vemos aquí, aparte de este informe del motor, que es exactamente igual al que hemos visto hace un momento en otra parte de este bloque, tenemos la opción de actividad de los usuarios. Aquí podemos ver la actividad que está ejerciendo cada usuario con respecto a la plataforma. Entonces, si vemos una actividad muy fuerte de un usuario, podríamos medirlo en este gráfico. Aparte de estos informes de rendimiento que podemos ver aquí, es interesante para los administradores también los informes de sesiones de usuario. Son especialmente interesantes para aquellos que han adquirido licencias compartidas. Entonces vamos a verlo a continuación. Entramos en usuarios de sesión y aquí podríamos ver todos los que están conectados, todos los usuarios, cuáles son empleados, cuáles son externos. Aquí en el siguiente informe, en el log de sesiones, podemos ver cuándo se ha conectado cada uno, desde qué IP. También en el log de concurrencia, aquí podríamos ver, bueno, no ha habido ningún error de concurrencia, pero aquí nos aparecerían todas aquellas veces en las que un usuario ha intentado registrarse y no ha podido porque hay demasiados usuarios conectados en el sistema. Esto ya os digo que solamente es para aquellas empresas que tengan licencias concurrentes. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor tienen 10 licencias para 100 usuarios. En cuanto hay 10 personas conectadas, la 11ª persona que intenta conectarse no podría. Entonces, esto aparecería aquí en el log de errores de concurrencia, indicándonos que, bueno, tendríamos que adquirir más licencias. Luego aquí tenemos el control de actividad de usuarios. Y esto, bueno, es simplemente también más importante para estas empresas que tienen licencias concurrentes, para poder echar a alguien que no está ejerciendo ninguna actividad sobre el sistema. Entonces podríamos utilizar estas limitaciones. Por ejemplo, limitar el tiempo de sesión inactiva. Si después de 30 minutos no hace nada, queremos echarles. Y a lo mejor no a aquellos que tienen licencias nominativas, solamente a los que tienen licencias concurrentes. Si queremos habilitar múltiples sesiones por usuario, sí o no. Y si queremos liberar alguna licencia tras ciertos minutos de inactividad. Además, podríamos enviar una notificación a alguien que quisiéramos cuando ha habido algún error de concurrencia, es decir, cuando alguien ha intentado conectarse, pero debido a que no se tienen más licencias libres en ese momento no ha podido conectarse.